Buenas noches, mi nombre es Gustavo Rivas, estudiante de Seguridad Industrial del Politécnico Antonio C. de Sucre. En la noche de hoy vamos a exponer sobre esas medidas económicas, ¿verdad?, y que afectaron a Venezuela en los años 80, como fue el endeudamiento, ¿verdad? Entonces, desde los inicios de la década de los 80, los países latinoamericanos y Venezuela en específico vienen enfrentando problemas de la deuda externa, trayendo como consecuencia mayor contracción de la economía, disminución del ingreso, elevadas tasas de inflación, desempleo, tensiones políticas y desajustes sociales. A continuación analizaremos la evolución de la deuda pública en Venezuela para el periodo de 1979 y 1988. Pero hay que hacerse una pregunta. ¿Para qué se utilizó el endeudamiento externo durante el periodo ya mencionado? Bueno, para financiar parcial o completamente los programas de inversión en sectores básicos de la producción, como por ejemplo el Metro de Caracas, la represa del Guri, sistemas de electrificación desarrollados como por ejemplo Edelca, Cadafe, en el BEN, en el VAR, ¿verdad?, los programas de desarrollo forestal del Oriente, los programas de desarrollo tecnológico agropecuario, programa global de créditos industriales, programa de expansión de la CanTV, entre otros proyectos de envergadura nacional. ¿Cómo era la situación en Venezuela en los años 1989, o específicamente en los años 80 con respecto a la inflación? Bueno, el primer semestre cerró con una inflación del 58%, ¿verdad? Otro aspecto sería la reducción de la superficie cultivable y de los rebaños bovinos y el aumento de la liquidez por gasto fiscal ejercerán una fuerte presión sobre la inflación. Para fines de 1989 se puede prever que llegue al 85%. Bien. La recesión económica en Venezuela se caracterizó por los siguientes aspectos. Las matemáticas gubernamentales fallaron en un sentido de crecimiento del 2%, que no era compatible con la magnitud del ajuste. La demanda de consumo interno ha disminuido entre el 30 al 40%. El consumo de calorías de los venezolanos ha caído a niveles en los años 80 en un 68%, ¿verdad? La construcción experimentó un descenso muy drástico entre el 20% a finales de los años 80. Otros problemas que influyeron en la parte económica en los años 80 fueron las tasas muy elevadas, ¿verdad?, y los problemas de cambio, en los cuales los podemos caracterizar de dos maneras. La elevación de las tasas ha contribuido en aras de la moderación de la inflación. Los bancos para el entonces estaban presionados hacia la baja porque hay demanda de crédito. La deuda externa, como ya se explicó, trajo como consecuencia la reducción de la deuda anterior negociada. No solo se ha limitado a un módico de 7%, sino que al final de la deuda se ha incrementado por los nuevos préstamos. Venezuela no posee un poder de negociación capaz de lograr siquiera la mitad de sus metas iniciales. Bueno, igualmente en los años 80 trajo consigo atrasos en los programas sociales, caracterizados de la siguiente manera. Los programas sociales tienen un retraso de 3 meses y solo podrán ser ejecutados parcialmente. Solo una tercera parte del plan de empleo podrá ser ejecutado a finales de los años 80. El desempleo tuvo sus números bien altos. Por ejemplo, el número de desempleados abiertos se duplicará o se duplicó al fin de año y se duplicará entre el 15 al 20%. Y los subcontratados para 1988 va a ser mayor el 30%. Lo que está en juego es el ritmo de la recuperación económica de Venezuela con todas esas medidas, esas características.
Bueno, los nuevos créditos externos, en este campo la gestión del gobierno ha sido francamente exitosa. Ante la cerrada actitud de la banca extranjera privada, parece que solo podemos contar con organismos multilaterales. Sin embargo, esto condiciona las políticas económicas y las reformas estructurales internas. Bueno, ya para finalizar, sabemos que en Venezuela fue un periodo en los años 80 marcado por mucha inflación, ¿verdad? Entonces, Venezuela, al igual que otros países de la región, ha avanzado un proceso de reforma, de modernización. Desde finales de los 80 promueve la instauración de nuevos órdenes institucionales. Desde el Estado va reduciendo sus funciones en el área muy específica, con la asignación de presupuestos más reducidos, especialmente los dirigidos al gasto social, en la salud y la educación. Se adelanta la reforma por vía ejecutiva parlamentaria con reducciones de instituciones del Estado. Para englobar un poco y cerrando la presente presentación, ¿verdad? Podemos inferir varios aspectos, ¿verdad? En Venezuela ocurrieron privatizaciones de empresas públicas, pasaron a manos privadas, motivado a la fuerte crisis económica de los años 80. La devaluación del bolívar frente al dólar, ¿verdad? Lo habían llamado Viernes Negro. Para ese entonces existía un estricto control de cambio en Venezuela. La caída del 30% de los ingresos petroleros. Los estallidos sociales fueron muy comunes o frecuentes en los años 80 debido al bajo poder adquisitivo de los venezolanos y el alza de los precios. Los años 80 fueron marcados por altos niveles de corrupción de manos de altos funcionarios del gobierno. Y por último, la liberación de los precios y tasas de interés provocó descontento dentro de la población. Bueno, no me queda más que despedirme. Espero que la información ha sido llegada y ha sido grata. Muchísimas gracias.